¿Qué hacían tus padres que ahora ves fue una completa barbaridad? Cuando tenía 6 años, mi hermana tenía 5 y nuestro hermano era un bebé. Un día, mientras estábamos en casa de mi hermana, se clavó una astilla en el dedo del pie. Mi mamá le echó un vistazo e intentó ayudarla, pero no pudo. Mi hermana estaba gritando y pataleando, así que decidió que era mejor dejar que la astilla saliera por sí sola y le colocó un pequeño vendaje. Algunos días después, mi madre me pidió que la ayudara a revisar la herida. Recuerdo que llevé a mi hermana al baño, donde ella gritaba, pataleaba y hasta trataba de morder, porque el dolor era intenso, apenas podía caminar. Mi mamá, visiblemente frustrada, pensó que era un asunto demasiado complicado y optó por no hacer nada. En esos días, la adicción de mi madre a la metanfeta era muy seria. Solía dormir entre 18 y 20 horas seguidas después de una intensa juerga. El episodio con mi hermana coincidió con el final de un episodio de consumo, y esa noche mi mamá se tumbó a dormir profundamente. Sabíamos bien que no debíamos despertarla a ella ni a su pareja durante esos largos sueños. Así que, al despertar al día siguiente y ver a mi hermana pálida, apenas hablando y rehusándose a salir de la cama, supe que era mejor dejarla descansar. Alimenté al bebé y a mí mismo, y luego me metí en la cama para intentar que mi hermana comiera. Ella ni siquiera abría los ojos, ni mucho menos la boca. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Pensé que solo necesitaba dormir más. Pasaron un par de horas y mi hermana seguía en la cama, mientras mamá aún dormía. Decidí escabullirme a su habitación para tomar prestado su teléfono y llamé a mi abuela, la madre de mi papá, para contarle lo que estaba sucediendo. Ella se comunicó con mi otra abuela y vino lo más rápido que pudo. Al llegar, nos dijo que esperaríamos a que mi otra abuela viniera por el bebé, pero al ver a mi hermana, su preocupación fue evidente. Se aseguró de que el bebé estuviera a salvo en la cuna y me indicó que necesitábamos irnos ya. Fuimos al hospital, donde los doctores me preguntaron qué había pasado, porque mi abuela no sabía y mi mamá seguía durmiendo. Traté de relatar lo más que pude, y uno de los médicos levantó el pantalón de mi hermana para examinar mejor la herida. Recuerdo las líneas rojas subiendo por su pie y pierna, y al doctor palidecer al decir, «Esta niña necesita cirugía de inmediato». Mi hermana había desarrollado celulitis debido a la astilla, y parte de su dedo del pie tuvo que ser amputada. Recuerdo que el doctor me dijo que había salvado su vida, pero yo no comprendía lo que eso significaba. Mi abuela no pudo comunicarse con mi papá porque estaba trabajando y desconocía que mi hermana era alérgica a la penicilina, lo que le obligó a permanecer en el hospital aún más tiempo para tratar la reacción. Recuerdo empujarla en una silla de ruedas hacia la sala de juegos del ala pediátrica para que jugáramos Donkey Kong en el Super Nintendo. Ahora, mi hermana y yo estamos en nuestros 30, y ella tiene 2 hijos, uno de ellos una niña que está a punto de cumplir 5 años el próximo mes y que se parece muchísimo a cómo era mi hermana a esa edad. A veces, solo la miro y me inunda una rabia absoluta al pensar que mi mamá, viendo a una niña tan pequeña, claramente enferma y sufriendo, decidiera que era demasiado inconveniente hacer algo al respecto, hasta el punto de que mi hermana casi pierde la vida. Luego la abrazo con más fuerza. Mi mamá dice hasta el día de hoy que no hizo nada malo, que mi memoria está distorsionada y que mi hermana se clavó la astilla y se enfermó de la noche a la mañana. Siempre he sido un estudiante promedio, de esos que rondan entre las A y B, y participaba en diferentes clubes después de clases, pero había algo más. En ese momento no lo sabía, pero tenía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad no diagnosticado que hacía que las discusiones en casa fueran bastante frecuentes. Mis padres, desesperados por manejar la situación, decidieron quitarme la puerta de mi habitación y mantenerla bajo llave durante más de la mitad de mis años en la secundaria. ¿La razón? Me decían que, les respondía, al final de cada año me enviaban a trabajar al rancho de la familia en otro estado durante el verano. Decían que así podría enderezarme con la ayuda de mis abuelos, tías y tíos para que ellos no tuvieran que lidiar conmigo en esos meses. Y ahí estaba yo, a los 13 años, abordando un autobús Greyhound solo porque se negaban a llevarme en coche o avión. Pero, vaya que no les salió como esperaban. Al final, esas excursiones se convirtieron en mi salvación. Pasaba mis veranos montando caballos, recolectando cerezas de la choca, cuidando el jardín y disfrutando de momentos increíbles con una familia que en realidad me comprendía. Era ese respiro que tanto necesitaba, y creo que tengo que darle las gracias a mis padres, de alguna manera. Mi mamá solía dejarme en casas de desconocidos mientras ella salía con su novio a perderse en un mundo de sustancias. Yo tendría unos 7 u 8 años. No lo cuestionaba cuando era pequeño, pero hay un recuerdo que se me quedó grabado.
Una vez, estaba en un hogar, sumergido en el juego de Tortugas Ninja 2 en la consola NES con otros niños, cuando de repente, un hombre sacó un artefacto de caza enorme de un cajón de la cómoda. Imagina la escena, yo, absorto en el juego, y de pronto, aquel hombre con su arma en la mano. ¿Qué podría pensar un niño de mi edad al ver eso? Esta historia que te voy a contar es de esas que te hacen reflexionar sobre lo que la gente puede llegar a hacer por atención. Imagínate que tu mamá va a reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero no porque tenga un problema con el alcohol, no, nada de eso. En realidad, lo que busca es conquistar el interés de chicos y recibir toda la simpatía del mundo. Sí, así tal cual. Para colmo, me llevó a mí a las reuniones de Al-Atot, que son para los hijos de personas en esos grupos. Lo gracioso es que ni ella ni ninguno de mis abuelos eran bebedores, y yo me preguntaba, ¿por qué estamos aquí? Al principio creí que ella tenía la mejor intención, pero con el tiempo me di cuenta de que solo le importaba atraer la atención de los demás. Después de varios meses de asistir, un líder de las reuniones me llamó a un lado. Se notaba que estaba preocupado, ya que nunca compartía nada sobre mí. Pero, ¿qué podía compartir si no tenía historias de mi propia vida ahí? Así que, con toda la sinceridad del mundo, le dije que no tenía idea de por qué estábamos yendo a esas reuniones. Lo que pasó después me sorprendió. El líder decidió hablar con ella, y al final logró que la expulsaran de Alcohólicos Anónimos. ¿Te imaginas? Nunca pensé que eso fuera posible. Y así, me liberaron de esas reuniones de Al-Atot, una victoria para mí. Pero la cosa no termina ahí. Mi mamá, en su búsqueda de atención, terminó saliendo con un tipo que, sorpresa, resultó ser una persona con problemas con el alcohol que había recaído mientras salían. Era un verdadero desubicado. Ella lo dejó después de unos meses. Pero me quedé pensando en cómo las cosas a veces no salen como uno espera, ¿verdad? La necesidad de compañía y de atención puede llevar a decisiones inesperadas. Mi papá solía encerrar el auto mientras fumaba. Con mi hermana y yo en el asiento trasero, acelerando por la carretera, teníamos apenas 4 y 6 años. A veces, él invitaba a su proveedor de hierba a la cena de Acción de Gracias. Era un hombre que había estado en prisión por un grave delito, pero ya había cumplido su condena. Además, durante años, nuestra niñera después de la escuela era una mujer con síndrome de Down. Sus padres vivían al lado, pero no la recuerdo diciendo otra cosa que no fuera, no sé. Papá nos llevaba a conciertos de Grateful Dead, y permanecía en un estado tan alterado que apenas se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Mi hermana y yo aprendimos desde muy pequeños a adentrarnos en el campo del estadio, subir a las gradas, encontrar el baño y regresar con papá, quien estaba tan perdido en sus pensamientos que apenas sabía que estábamos allí. Y cuando el vecino solía sentar en su jardín de forma tan despreocupada, donde todos los niños del vecindario podían verlo, mamá simplemente se encogía de hombros, y eso no es todo. Era la década de los 80, y sí, era extraño. Cuando era adolescente, mi mamá me obligó a someterme a una cirugía plástica en contra de mi voluntad. Imaginen la escena. Desperté en la mesa de operaciones gritando, pidiendo a gritos que nadie me había dado permiso para eso. Ante mi reacción, ella decidió reprogramar el procedimiento y pidió que me sedaran más fuerte. Pero eso no fue todo. A pesar de que aún estaba hinchada y el cirujano le había advertido que no era el momento adecuado, insistió en que lo hicieran de nuevo. Todo esto ocurrió en una época en que la cirugía plástica estaba comenzando a popularizarse y los médicos no estaban obligados a reportar situaciones como esta. Ya de adulto, decidí escribirle al cirujano para preguntarle por qué aceptó hacer algo así, pero, curiosamente, nunca me respondió. Aún me pregunto cómo pudo justificarlo. Mi mamá era consejera de adicciones. Tenía 16 años cuando me di cuenta de que comenzaba a involucrarse con algunos de sus pacientes. Probablemente mucho antes de que ella y mi papá terminaran su relación. A menudo traía a casa a alguno de ellos. Decía que se quedarían un rato o que no habían logrado encontrar un lugar en una casa de medio camino. Mi hermano y yo la encontramos en situaciones comprometedoras en más de una ocasión, besándose con ellos, aunque ella insistía en que solo estaban abrazándose y que nosotros estábamos exagerando. Además, les ofrecía bebidas y les facilitaba el acceso a sustancias. Me tomó hasta los 25 años comprender la magnitud de lo que estaba haciendo mi madre. Y eso fue solo el inicio de un camino lleno de sombras. Cuando tenía 8 años y mi hermana solo 4, mi mamá trabajaba en una fábrica y debía estar allí a las 6 de la mañana, lo que significaba que salía de casa alrededor de las 5. Ella me despertaba antes de irse, para que yo estuviera listo y pudiera levantar a mi hermanita a eso de las 6:30 o 7, para que ambas nos pudiéramos vestir, bañar y desayunar antes de ir a la escuela.
Luego, caminábamos 6 cuadras cuesta arriba, de un lado a otro, hacia las 8:15. Esto sucedió en Ontario, a principios de los años 90, y la verdad, no era tan terrible. Otra vez, cuando yo tenía 6 años, vivíamos en Toronto y un día, tras salir de la escuela, caminaba a casa sola. De repente, un taxi se detuvo a mi lado y la conductora, una mujer, me preguntó si quería un aventón. Yo, confiado como era, respondí que sí. Bueno, gracias a unos ángeles que me cuidaban ese día, cuando me subí al auto, mi mamá estaba escondida en el asiento de atrás. Era una especie de prueba de seguridad con extraños. Y yo, la verdad, la fallé horrible. Pero bueno, al menos era ella y no cualquier otra persona, por eso hablo de los ángeles. Pero, amigos, estoy bien. No sé si esto cuenta como algo desquiciado, pero definitivamente no es algo que yo haría con mis propios hijos. Mi familia se lleva bien con todos los ex, y hablo de todos ellos. Les cuento, mi tío biológico le fue infiel a su esposa, así que ella se mudó con mis abuelos durante el proceso del divorcio. Imagínense eso. Le eres infiel a tu pareja y tu familia ayuda a tu esposa a separarse de ti. La apoyan con los hijos para que ella pueda trabajar y comprar una nueva casa después del divorcio. Para mí, eso era completamente normal mientras crecía, tanto que ella asistía a nuestras celebraciones familiares más que él. Después, mi mamá tuvo una relación con el marido de la mujer con la que mi tío le fue infiel a mi tía. Y cuando esa relación terminó, 2 amigas de mi mamá empezaron a salir con el exmarido de la esposa. El tipo se mudó a la casa de al lado de la mía y, sorprendentemente, no hubo problemas. Era completamente habitual que tuviéramos al exmarido de mi tía en casa para almorzar, a pesar de que ya se habían divorciado hace 25 años. Hasta los excompañeros de nuestros amigos siempre estaban por ahí. Mis papás se separaron, y mi papá era amigo de todos los exnovios y novios actuales de mi mamá, excepto de 2. Todavía mantiene contacto con muchos de ellos. De hecho, mi papá y el ex de mi mamá, Tony, solían trabajar juntos en el jardín de mi papá. El tema de los celos o la posesividad nunca se presentó. Recuerdo que una vez mi abuela estuvo en el hospital y todos sus hijos, nietos, parejas actuales, exparejas y hasta las familias de esos ex se presentaron. Era una sala repleta. El pasillo y la sala de espera estaban llenos de gente. Nunca supe que los celos fueran un problema. Bueno, ok, rompes, pero eso no significa que debas desaparecer. Hay una anécdota de mi infancia que todavía me da escalofríos. Cuando tenía unos 4 años, mi papá me sostuvo por encima de un barandal en el segundo piso de nuestra casa y empezó a lanzarme hacia arriba y hacia abajo, dejándome caer en el aire para atraparme después. Imagínense lo aterrador que era eso. No sé si alguna vez han sentido ese nudo en el estómago, pero para mí fue un abismo de miedo. Empecé a llorar y le supliqué que se detuviera. Él, con una sonrisa que no ayudaba a calmar mi temor, me preguntó, ¿no confías en mí? A lo que respondí que sí, que confiaba en él, pero que simplemente tenía un pavor tremendo a las alturas, y que eso me estaba asustando por completo. Solo me prometió que no lo haría más cuando le aseguré, casi llorando, que no estaba llorando por falta de confianza. Lo curioso es que creo que este comportamiento de mi papá estaba inspirado en un momento muy polémico de Michael Jackson. Recuerdo que, según mi madre, él se enteró de aquella famosa vez que MJ colgó a su bebé, llamado Blanket, sobre un balcón frente a un grupo de periodistas. Esa escena causó un revuelo monumental y se sumó a su apodo de Waco Jacko. La mayoría lo criticó por poner en riesgo a su hijo. Pero algunos seguidores intentaron justificar su conducta, aunque creo que MJ nunca pudo explicar claramente por qué hizo eso. Mi papá no era fanático de Michael Jackson, pero al conocer la historia, encontró la lógica en su actuación como un ejercicio de confianza con el niño. Es interesante reflexionar sobre esto, ya que la salud mental de mi papá era mucho más estable que la de mi mamá. Sin embargo, claramente había algo en su comportamiento que no estaba bien. En ese entonces, mis padres estaban en medio de un proceso de divorcio y ya habían decidido con quién se quedaría cada uno de nosotros. Mi hermano se quedaría con mi madre y yo con mi padre. A pesar de eso, la relación que tenía con mi papá era, en general, buena. Era un padre ejemplar en casi todos los aspectos, excepto por este extraño incidente. Fue tan impactante para mí, no solo por el susto, sino porque nunca imaginé que él pudiera hacerme algo así. Resume. Mi papá una vez me sostuvo sobre un borde y empezó a lanzarme arriba y abajo en un ejercicio de confianza, un desliz en el que, si hubiera perdido el agarre, podría haberme fracturado o, peor aún, haber perdido la vida. Cuando tenía entre 9 y 11 años, mi mamá solía llevarme en viajes de chicas a lugares increíbles.
Siempre parecía emocionada de ver a un amigo en esos viajes y pasaba mucho tiempo con ellos. Nunca me di cuenta, hasta que crecí, de que esos viajes eran en realidad para encontrarse con extraños que conocía en salas de chat de AOL. Imagínate sola, en habitaciones de hotel en grandes ciudades con su hija al lado. En una ocasión, recuerdo que ella y su amigo se besaron justo en la cama que estaba al lado de donde yo dormía. Y es que, curiosamente, no se me permitía contarle a mis hermanos o a mi papá sobre esos viajes o sobre sus nuevos amigos. Esos recuerdos me han dejado pensando sobre cuántas cosas podemos ignorar de nuestros padres cuando somos niños. ¿Quién podría imaginar lo que realmente estaba sucediendo? Desde los 11 años me dejaban en casa cuidando de mi hermanita de 1 año y mi hermanito de 6, mientras mis padres cruzaban la calle hacia un bar. La situación era complicada, especialmente porque mi hermano tenía un temperamento difícil. Se enojaba tanto que, en ocasiones, tomaba un objeto afilado de la cocina y venía a perseguirme, mientras yo intentaba resguardar a mi hermana. Recuerdo que la única habitación con cerradura era la de mis padres. Me sentaba al borde de su cama, llorando, con la esperanza de poder llamar a un lugar distante donde había respuestas. Desde la ventana, observaba el bar, suplicando que regresaran para ayudarme. Esto no sucedía solo una vez, era un ciclo que se repetía. Siempre terminaban diciéndome que me arreglara hasta que estuvieran listos para volver a casa. Podría contar tantas historias similares a las que he leído aquí. Hablo de la exposición a sustancias, de ellos conduciendo embriagados con nosotros en el auto, de situaciones de abuso, negligencia, maltrato emocional, control sobre la comida, solo por mencionar algunas. Y, aún así, mis padres se preguntaban por qué decidí distanciarme de ellos poco después de tener a mis propios hijos. Es verdaderamente sorprendente. Estoy tan agradecida de haber sobrevivido a eso. Un abrazo a todos mis compañeros sobrevivientes aquí. Que siempre prosperen a pesar de sus orígenes. Permíteme llevarte a una época cuando tenía unos 13 años. Mi mamá, gritándome de nuevo por algo que ni siquiera tenía sentido yo. Estallando y gritándole de vuelta, ¿por qué soy yo el único al que siempre le gritan? ¿Por qué nunca le gritas a mi hermana mayor o a mi hermano menor cuando hacen exactamente lo mismo? Gritando con rabia, porque tú eres el único que escucha. Yo. ¿Entonces me están castigando por ser el único que hace lo que se supone que debo hacer? ¿Estás bromeando? Esa fue la primera vez que le maldije a un padre y, sinceramente, no me arrepiento en lo más mínimo. Cosas como esta pasaban todo el tiempo. Entre sus gritos y cómo actuaba como si yo fuera su terapeuta, quejándose de mis hermanos y preguntándose dónde se equivocó con ellos. No sé, mamá, tal vez la respuesta esté en no haber ido a un terapeuta de verdad y en vez de eso, simplemente no haber educado a tus hijos. Mi mamá se mudó de costa a costa. De Nueva York a una granja de 15 acres en el estado de Washington en 1972. En ese entonces yo tenía 4 años y contaba con 2 hermanas mayores y una menor que nació en Washington ese mismo año. Mi mamá era una chica de ciudad que trabajaba como secretaria ejecutiva en Manhattan, mientras que mi papá era un chico del campo de Oregón. Ella dejó atrás a toda su familia en Nueva York y se lanzó de lleno al estilo de vida de una granja. Aprendió a conservar alimentos, se encargó de un jardín de 1 acre, y criaba árboles frutales, vacas, cerdos y conejos para la carne, además de caballos, gansos y gallinas. Mi papá trabajaba en la estación naval de puertos de Bremerton. Hacía muchas horas extras como soldador maestro y hasta tenía su propio taller dentro del departamento. Cuando mis 2 hermanas mayores ya eran lo suficientemente grandes para ir al campamento de verano de las Girl Scouts durante un mes, mi mamá se tomó sus primeras vacaciones en la vida para visitar a su familia en Nueva York. 3 días después de que se fuera, mi papá trajo a Sandy, una chica que iba a ayudarnos a mí, que tenía 10 años, y a mi hermanita de 6. Nos dijo que era una amiga de nuestra mamá. Sandy se quedó a dormir en la habitación principal con mi papá. En ese momento, no comprendía lo que eso significaba. Resulta que mi papá era un infiel en serie. Ya de grande, descubrí que había tenido relaciones con la hermana de mi mamá, Bárbara, cuando ella vino a visitarnos en la granja. Mi papá la llevó a dar un paseo en bicicleta de 3 horas en su Honda Goldwing. Kingston era un pueblo muy pequeño y uno de nuestros amigos familiares vio la motocicleta de mi papá estacionada fuera del motel Smile. Mi mamá nunca confrontó a su hermana. Bárbara nunca supo que mi mamá lo había descubierto. Simplemente no puedo imaginarme acostándome con uno de mis cuñados. Cuando era niño, mi abuela solía despertarme en medio de la noche y llevarme al aeropuerto para que volara a Las Vegas, donde estaba mi mamá. Yo vivía en Wisconsin, así que imagínate el viaje.
La verdad es que mi mamá se encontraba en medio de problemas, lidiando con sustancias e intentando evadir a la justicia. Mi tía, quien era mi tutora en ese momento, no tenía idea de que me estaban enviando a visitar a mi mamá hasta que ya era demasiado tarde. Yo, en mi inocencia, pensaba que mi abuela era una mujer increíblemente dulce por preparar mis maletas y organizar esas sorpresas. Siempre decía que mi mamá estaba trabajando en el extranjero. Era como algo de una película cómica. Pero tras esos viajes había una realidad mucho más compleja ocultándose detrás de la cortina. Mi madre me confesó, en una conversación que jamás olvidaré, que no deseaba ser madre, pero que me trajo al mundo porque mi papá lo anhelaba. Con el tiempo, y poco antes de su partida de este mundo, me reveló que estaba muy orgullosa de quien me convertí y que se sentía afortunada de ser mi madre. Sin embargo, al día siguiente se despidió para siempre. En cuanto a mi padre, antes de dejar esta vida a causa de complicaciones en una operación, me dejó una carta. En ella expresó que no le agradaba quién era, que creía que acabaría solo y desdichado, y que estaba decepcionado con la persona en la que me había transformado. Todo esto ocurrió poco después de que intenté poner fin a mis días. Mi madre había sido mi única protectora en ese oscuro momento, ya que su pareja había intentado acabar con mi vida y mi madrastra parecía alentarlo. Lamentablemente, mi padre no mostró preocupación por lo que me había sucedido, ni se tomó el tiempo de visitarme tras ese intento, convencido de que solo buscaba llamar la atención. A mis 14 años solo deseaba amor, alguna voz que me asegurara que todo estaría bien. Muchos años después, volví a encontrar aquella carta. Ambos padres habían partido cuando aún era muy joven. Leer esas palabras fue devastador, una verdad tan aplastante que jamás imaginé que existía. Cuando tenía 16 años, mi madre nos llevó a Michigan para la boda de mi hermana mayor. Ese día, la bebida la llevó a excesos. En un momento dado, decidí salir de la recepción, ya que nadie sabía dónde estaba. La encontré en el automóvil de mi otra hermana, hablando de manera íntima por teléfono. Lo peor de todo es que estaba con alguien que no era mi padrastro. Finalmente, logré convencerla para que desbloqueara la puerta del auto y aproveché para tomar su teléfono y las llaves. Ella salió furiosa y trató de agredirme. Luego comenzó a gritarme que desearía haber interrumpido su embarazo y cuánto me detestaba. Al final, se puso a intimidar a mi hermana mayor, quien era la novia, y mi cuñado tuvo que sujetarla para que dejara de atacar a mis hermanas y a mí. Intenté dejar atrás lo que había sucedido. Solo quería seguir adelante y olvidar esa escena. Fui a quedarme con mi papá y mi madrastra, sin mencionarles nada. Pero ahora, reflexionando, me doy cuenta de lo dolorosa que fue su reacción. Tenía apenas 16 años. Desde que tengo memoria, mi papá me llevaba con él a sus encuentros en un mundo de sombras. A menudo, se alejaba hacia los rincones oscuros de esos lugares, dejándome esperando. Ya sea viendo televisión o jugando con los hijos de extraños, mientras él se sumergía en tratos con individuos de dudosa reputación. Crecí pensando que solo se trataba de hierba. Pero con el paso de los años he comprendido que, en realidad, la mayor parte del tiempo rondaba un universo de metanfeta. Ocasionalmente, se detenía en alguna tienda de camino a casa y nunca me permitía entrar. Ya de adulto, me di cuenta de que esos lugares donde me dejaba en el estacionamiento eran en realidad librerías para adultos. Esto fue más o menos durante toda la década de los 80. Y eso es solo la punta del iceberg en cuanto a las locuras que caracterizaban a mi familia. Desde que tengo memoria, un grito masculino puede hacer que mi cuerpo entre en modo de defensa. Y todo se remonta a cuando apenas tenía 7 años. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba en casa y observé a mi padrastro y a mi madre en una acalorada discusión. Él la sujetaba del brazo con una mano y en la otra sostenía un artefacto que prometía daño. Gritándole si deseaba sentirlo en su propio ser. La sensación de pánico fue tan intensa que, honestamente, perdí el control sobre mi cuerpo. Desde ese momento, cada vez que escucho a un hombre elevar la voz, es como si un interruptor se activara dentro de mí. El miedo y la ansiedad me inundan. Y me convierto casi instantáneamente en una versión de mí misma que solo quiere huir. No puedo participar en discusiones con hombres. Mi mente me susurra que están a un paso de hacerme daño, y eso no es todo. Pasé años atrapada en una relación tóxica y abusiva. Pero esa es otra historia, ¿no es así? Mi papá me llevaba a reuniones donde el ambiente se impregnaba de sustancias prohibidas desde que tenía apenas 7 años. Era una experiencia realmente extraña, pero habían apartado una sección de la casa para los niños, donde disfrutábamos de consolas de videojuegos, botanas y películas. Era una mezcla peculiar de inocencia y total inapropiación.
porque de vez en cuando, alguien se acercaba a ver cómo estábamos preguntando, ¿todo bien, chicos? ¿Necesitan más botanas? ¿Más jugo? Nos sentíamos como reyes. Cada noche, ellos bebían un montón antes de irse a dormir. Nunca tomaban hasta que el día había llegado a su fin, así que en su mente no eran alcohólicos. Pero se acababan una enorme botella de vino de la marca Cribbari Brothers cada noche. Salvo en ocasiones especiales cuando optaban por whisky o bourbon. Y cuando sacaban el bourbon, yo prefería alejarme de casa. Fue solo en sus 60 y tantos años que finalmente reconocieron que tenían un problema con la bebida. Y hay que darles crédito, ya que decidieron dejar el alcohol y se mantuvieron sobrios el resto de sus vidas. A veces me pregunto cómo habría sido si hubieran hecho eso cuando yo tenía 12 años. Desde que tenía 14 años, mi mamá soltera me daba $40, me decía que se iba a México o a Napa por una semana, y que esa plata era para mí, y para mi hermano de 11 años, mientras ella no estaba. Siempre me alegraba que se fuera, porque regresaba con un mejor ánimo. Además, desde que mi hermano tenía 5 años, ella lo dejaba en la marina y le decía que encontrara un velero en el que pudiera ayudar. Imagínate, en el Océano Pacífico. Cuando crecí, le pregunté cómo justificaba ese comportamiento y ella me respondió que así era. O íbamos a vivir o íbamos a morir. Con el tiempo, aprendí a normalizar su respuesta como una forma de lidiar con su experiencia en lo que ella llamaba la guerra. Hoy en día, tanto mi hermano como yo somos muy sobreprotectores con nuestros hijos. Por cierto, mi hermano se volvió un marinero excepcional. Nunca ha mencionado nada extraño relacionado con el barco. Pero esta costumbre de dejarlos en el muelle le ha afectado profundamente como padre. Y siempre que recordamos las historias de terror de nuestra infancia, él menciona esto, y hay muchas historias que contar.